A Vicky siempre le han gustado las tardes de otoño. Era cuando el cielo se volvía ámbar y la brisa fresca jugaba con las hojas amarillentas cuando se sentía más en paz. Esta tarde debería haber sido como cualquier otra, cálida y acogedora, como cientos de otras en los 15 años de matrimonio con Connor. Pero algo iba mal. Ella lo notó en cuanto él cruzó la puerta de su casa en las afueras de la ciudad. Connor, normalmente puntual y predecible, había vuelto del trabajo con 2 horas de retraso. Sus ojos grises, que siempre habían irradiado la confianza de un asesor financiero de éxito, hoy recorrían la habitación evitando su mirada. «La cena está en el horno», dijo Vicky en voz baja, limpiándose las manos en el delantal. «He hecho tu lasaña favorita». Connor ni siquiera miró en dirección a la cocina. Se quitó lentamente su costosa chaqueta y la colgó en el perchero junto a la puerta. Todos sus movimientos parecían deliberados, como ensayados. «Tenemos que hablar», dijo con voz profunda y distante. A Vicky le dio un vuelco el corazón. Después de 15 años de matrimonio, había aprendido a distinguir la más mínima nota en la voz de su marido. Este tono no presagiaba nada bueno. Por supuesto, trató de sonar tranquila, aunque sus entrañas estaban apretadas por la ansiedad. «¿Cenamos antes?» «No», respondió tajante, entrando en el salón. «Esto no puede esperar». Vicky lo siguió mecánicamente, sintiendo que cada paso que daba era más y más difícil. Se sentó en su sillón favorito, el que habían comprado juntos al principio de su vida en común. Connor permaneció de pie, apoyado contra la chimenea. «No puedo seguir viviendo así», empezó él, mirando más allá de ella. Nuestra vida, se ha vuelto demasiado predecible, demasiado aburrida». Vicky sintió que sus dedos apretaban involuntariamente los reposabrazos de la silla. La palabra aburrida sonaba como una frase. «¿Qué quieres decir?», preguntó, intentando mantener la calma. Connor por fin la miró a los ojos, y ella vio algo frío y extraño en su mirada. «Tengo otra», dijo simplemente, como si estuviera informando del tiempo. «Se llama Shelby. Ella me entiende. Me hace sentir vivo». Cada palabra suya golpeaba como un martillo, destruyendo el mundo que Vicky había estado construyendo durante años. 15 años de matrimonio, miles de noches juntos, cientos de planes para el futuro. Todo se vino abajo por culpa de unas simples palabras. «¿Cuánto tiempo?», alcanzó a preguntar ella. «3 meses», respondió él, y una nota de orgullo brilló en su voz. «Pero no se trata del tiempo. Se trata de que por fin sentí lo que puede ser la vida». Vicky miró al hombre que creía conocer mejor que a sí misma y no podía creer que realmente estuviera sucediendo. Allí estaba el mismo Connor que le había prometido amarla para siempre hacía 15 años, que le hacía el café todas las mañanas, que conocía todas sus costumbres y peculiaridades. Y este mismo hombre estaba ahora diciendo que nada de esto era suficiente. «Te has vuelto demasiado predecible», continuó, y cada palabra que decía era como un nuevo golpe. «Siempre lo mismo, cena a las 6, limpieza los sábados, vacaciones en agosto. Me asfixia esta rutina». Vicky sintió un nudo en la garganta. Para ella, lo que él llamaba rutina era una expresión de amor y cariño. Cada cena que preparaba, cada camisa que lavaba, cada pequeño detalle de su hogar formaba parte de su historia común. «¿Y ahora qué?», preguntó ella, sorprendida por lo tranquila que sonaba su voz. «Me voy con ella», respondió Connor, sin dudar ya de ella. Shelby alquiló un apartamento en el centro. Es joven, enérgica, llena de vida. Cada día con ella es una aventura. Vicky se sentó inmóvil, sintiendo que su mundo seguía desmoronándose. Pensó en todos los momentos que habían compartido juntos, su primer apartamento, tan pequeño que tuvieron que poner la cama contra la pared, los duros momentos cuando Connor empezaba su carrera, la alegría cuando por fin pudieron comprar esta casa. «¿Estás seguro?», preguntó ella,
aunque ya sabía la respuesta. Sí, comenzó a pasearse por la habitación como un gato enjaulado. Ya he metido en la maleta lo más necesario, cogeré el resto más tarde. Vicky miró el reloj de pared, el que habían comprado juntos por su aniversario de boda. Eran las 7 de la tarde. En 15 minutos, la lasaña estaría lista en el horno. La vida seguía como siempre, aunque su mundo personal ya nunca sería el mismo. Vale, dijo levantándose de la silla. No le temblaba la voz, aunque todo en su interior gritaba de dolor. No te retendré. Connor pareció sorprendido por su calma. Tal vez esperaba histeria, lágrimas, que le rogara que se quedara. Pero Vicky no iba a darle ese placer. Se dirigió al horno y lo apagó. La lasaña podía esperar, y sus lágrimas también. ¿No vas a pedirme que me quede?, preguntó él, sonando decepcionado. No, respondió ella con sencillez. Si crees que tu felicidad es un apartamento nuevo con una mujer joven, no tengo derecho a retenerte. Connor estaba de pie en medio del salón, rodeado de fotografías de su vida juntos, y parecía casi perdido. Tal vez esperaba una reacción diferente, tal vez quería un poco de drama para justificar sus acciones. Has cambiado, Vicky, dijo finalmente. Antes luchabas por nuestra relación. ¿Hubieras querido que te rogara que te quedaras?, preguntó, mirándole directamente a los ojos. ¿Que me humillara, que llorara, que prometiera cambiar? Él apartó la mirada, y eso fue suficiente respuesta. Recogeré mis cosas mañana, cuando no estés en casa, dijo, dirigiéndose a la puerta. Y lo siento por todo. Vicky observó cómo se ponía la chaqueta, la que ella le había comprado por su cumpleaños el mes pasado, cómo buscaba las llaves del coche en los bolsillos, mientras miraba el salón por última vez, su salón juntos, donde cada cosa tenía una historia. Adiós, le dijo, abriendo la puerta. Adiós, respondió ella, con voz tranquila y segura. Cuando la puerta se cerró tras él, Vicky se acercó lentamente a la ventana. Lo vio subirse a su caro coche, arrancar el motor y salir lentamente de la entrada de su casa. El atardecer de otoño que se veía por la ventana seguía siendo hermoso, pero ella ya no sentía su belleza. Solo cuando el coche de Connor desapareció tras la curva, Vicky se permitió llorar. Las lágrimas le corrían por la cara mientras sacaba la lasaña perfectamente cocinada del horno y la tiraba a la basura. Lloró al recoger las 2 vajillas que había preparado para la cena. Sollozó al ver las fotos de su boda en las paredes, pero a pesar de sus lágrimas, sabía una cosa: sobreviviría a esto. No dejaría que esta traición arruinara su vida, y si Connor cree que ella lo dejará ir, está muy equivocado, porque en 15 años de matrimonio, Vicky no solo ha aprendido a cocinar la lasaña perfecta, sino también a defender lo que es suyo por derecho. La noche se acababa, y con ella su antigua vida, pero mañana sería un nuevo día, y Vicky estaba dispuesta a afrontarlo con la cabeza bien alta, porque a veces la mejor venganza es seguir adelante, contra viento y marea. Pasaron 3 días desde que Connor se fue de casa. 3 días que a Vicky le parecieron una interminable noche en vela. Cumplía mecánicamente con sus obligaciones diarias. Se levantaba, iba a trabajar a la biblioteca y volvía a casa. Pero todo esto sucedía como en una niebla, como si observara su vida desde fuera. Aquella noche, cuando regresó a casa, notó algo inusual. En la mesita del salón estaba el viejo portátil de Connor, el mismo que usaba en casa antes de comprarse uno nuevo para el trabajo. Vicky se quedó helada, mirando el aparato. Connor siempre era muy cuidadoso con sus cosas, especialmente con la tecnología. ¿Cómo podía haberse olvidado el portátil? Le temblaron las manos al abrir la tapa del ordenador. La pantalla parpadeó. Todo en el escritorio estaba tan ordenado en carpetas como siempre. A su marido le encantaba el orden en todo. Vicky dudó un momento antes de hacer clic en el icono del navegador. «Señor, dame fuerzas», susurró mientras abría el historial de su navegador.
Lo primero que le llamó la atención fue un correo electrónico. Connor había olvidado cerrar la sesión de su cuenta. Decenas de correos sin leer brillaban en su bandeja de entrada. Pero fue la carpeta Shelby la que le llamó la atención. El primer correo estaba fechado hacía 4 meses, mucho antes de que él hubiera confesado la aventura. Querido Connor, estoy deseando volver a verte. Eres tan especial, tan diferente. Gracias por una velada maravillosa y por los pendientes. Son fabulosos. Con amor, Shelby. Vicky sintió un nudo en la garganta. ¿Pendientes? 4 meses atrás, Connor le había dicho que había gastado mucho dinero en obras de caridad, pero resulta que... La siguiente carta era aún más franca. Cariño mío, no sabes cuánto te echo de menos cada minuto. Ayer me probé el vestido que me regalaste. Es perfecto para nuestro próximo viaje a París. Estoy deseando que llegue mayo. Besos, tu Shelby. ¿Un vestido? ¿París? Vicky mencionó que el mes pasado había notado una disminución significativa en su cuenta conjunta. Connor lo atribuyó a malas inversiones, pero resultó que estaba planeando un viaje romántico con su amante. Las manos de Vicky temblaban cada vez más al abrir los siguientes correos electrónicos. Cada nueva prueba de traición era como una nueva puñalada en el corazón. Fotos, docenas de fotos. Shelby era una joven rubia de no más de 25 años. En cada foto posaba con regalos caros, un bolso de una marca famosa, un reloj, joyas. Dios mío, susurró Vicky, mirando las fechas de las compras. Debía de haberse gastado una fortuna. En una de las carpetas encontró recibos escaneados. Las cantidades eran astronómicas. Solo en el último mes, Connor había gastado en Shelby más de lo que solían gastar en 6 meses. Pero no fueron las fotos ni los recibos lo que más le llamó la atención. En una carpeta aparte, encontró correspondencia entre Shelby y alguien llamado Alex. El plan está funcionando perfectamente. Este viejo loco está dispuesto a todo. Ayer me compró una pulsera de diamantes, ¿te lo puedes creer? Y cuando mencioné París, inmediatamente reservó una suite en el hotel más caro. Unos meses más y podremos sacarle todo lo que necesitamos. PD. No olvides borrar este mensaje después de leerlo. A Vicky se le revolvió el estómago. Esto no era solo una traición, era una elaborada estafa. Shelby claramente tenía algún tipo de plan para el dinero de Connor, y él, cegado por la juventud y la belleza, ni siquiera se había dado cuenta. Siguió hojeando las cartas y encontró aún más pruebas. Resultó que Shelby había enviado regularmente fotos de regalos de Connor a alguien con la dirección de correo electrónico Lucky Alex. En los mensajes, ella discutía la mejor manera de manipular a Connor, cómo conseguir que gastara aún más dinero. «Es tan predecible», escribió Shelby en uno de los correos. «En cuanto pones mala cara y dices que otros hombres son más generosos, se va corriendo a la joyería». Vicky se reclinó en su silla, sintiéndose abrumada por una variedad de emociones. Ira mezclada con arrepentimiento, frustración con venganza. 15 años de matrimonio, y Connor lo había cambiado todo por una hermosa muñeca que le estaba utilizando descaradamente. De repente, otro documento llamó su atención, un extracto bancario. Resultó que Connor no solo gastaba dinero en regalos. Había pedido un préstamo sobre la casa que compartían, un préstamo enorme que Vicky ni siquiera había mencionado. «No puedes ser tan estúpido», susurró ella, mirando fijamente los números. «¿No ves lo que está haciendo?» En ese momento, su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Hola, soy Shelby. Creo que deberíamos hablar. ¿Podemos vernos mañana en el Blue Moon Café a las 3 de la tarde?» Vicky miró el mensaje largo rato. Su primera reacción fue negarse, pero luego recordó todos aquellos correos electrónicos, todas las pruebas de manipulación y engaño. Tal vez esta era su oportunidad de saber más, de entender lo que realmente estaba pasando. «De acuerdo», contestó brevemente. Al cerrar el portátil,
Vicky sintió una extraña paz. Ahora que sabía la verdad, su corazón ya no se rompía de dolor. En su lugar, se llenó de fría determinación. Si Shelby cree que puede entrar y arruinarle la vida, está muy equivocada. Vicky se acercó a la ventana y miró el atardecer de la ciudad. En algún lugar, en un apartamento caro del centro, su marido podría estar comprando ahora mismo otra joya para su joven amante. Pero pronto todo cambiaría. No iba a dejar que un estafador le arrebatara todo lo que Connor y ella habían construido durante años. Mañana va a conocer a Shelby, y será el principio del fin de su pequeño juego, porque si hay algo que Shelby no había tenido en cuenta en su plan perfecto, es que Vicky no es el tipo de mujer que cae sin luchar. Volvió a comprobar todos los archivos, hizo copias de los documentos y correos electrónicos más importantes. Luego devolvió cuidadosamente el portátil al lugar exacto donde lo encontró. Connor ni siquiera sabría que su secreto había salido a la luz. Al menos, todavía no. Aquella noche, Vicky durmió tranquila por primera vez en días. Sus sueños ya no contenían dolor y desesperación. En su lugar, vio un plan claro y a sangre fría para protegerse y castigar a quienes intentaban destruir su vida. Y la reunión de mañana con Shelby sería solo el primer paso. La lluvia golpeaba monótonamente el techo del coche mientras Vicky aparcaba frente a un viejo edificio de 5 plantas en las afueras de la ciudad. Había pasado la noche en vela navegando por Internet en busca de un detective privado. Decenas de anuncios, cientos de recomendaciones, pero algo le decía que Richard Burns era el hombre que necesitaba. Quizá fuera su historial, 20 años en la policía, especializado en fraudes financieros, una reputación intachable, o tal vez fuera la forma en que le hablaba por teléfono, con calma, profesionalmente, sin hacer promesas innecesarias. El edificio parecía recordar la Gran Depresión. El yeso desconchado, las paredes de ladrillo oscurecidas, la chirriante escalera de madera. Cuando Vicky subió al tercer piso, recordó la primera vez que había subido las escaleras de su primera casa con Connor, igual de vieja y destartalada. Entonces eran jóvenes y felices, soñaban con el futuro y confiaban el uno en el otro hasta límites insospechados. ¿Quién iba a pensar que 15 años después ella estaría buscando pruebas de su infidelidad en el despacho de un detective privado? Una desgastada placa de latón colgaba de la puerta del despacho. R. Burns es detective privado. Confidencialidad garantizada. Vicky permaneció de pie frente a la puerta durante largo rato, tratando de calmar el temblor de sus manos. Los recuerdos de los últimos meses volaban por su mente. Todos los pequeños cambios en el comportamiento de Connor que ella había notado pero que se negaba a reconocer. Recordó que hacía 5 meses él no se había presentado a su tradicional cena en el restaurante donde se habían conocido. Una reunión urgente. Le había explicado por teléfono. Ahora se daba cuenta de que era la primera vez que quedaba con Shelby. Luego vinieron los aniversarios olvidados, las llamadas perdidas, las constantes excusas sobre retrasos en el trabajo. Y ella, tontamente, lo achacaba todo al estrés y al cansancio. Finalmente, haciendo acopio de toda su determinación, Vicky llamó a la puerta. Desde dentro se oyó un cansado «abrir». El despacho era pequeño y desordenado, pero sorprendentemente acogedor. Viejos muebles de madera, un enorme archivador a lo largo de la pared, fotografías descoloridas en las paredes. Un hombre de unos 50 años, con canas en las sienes y penetrantes ojos marrones, estaba sentado detrás de un enorme escritorio. Miró atentamente a Vicky y le hizo un gesto para que se sentara. «¿Señora Victoria Grant?», le preguntó mientras ella se hundía en la silla frente a él. «Solo Vicky», contestó ella, agarrando nerviosamente el bolso. «Gracias por recibirme con tan poca antelación». El detective Burns se reclinó en su silla y observó detenidamente a la visitante. Su mirada era profesional. Parecía estar escudriñándola, fijándose en cada detalle.
ropa cara pero conservadora, ausencia de anillo de casada, se lo había quitado la noche anterior, movimientos nerviosos de las manos. Dijo por teléfono que era un asunto delicado y que tenía que ver con su marido y un posible fraude. Cuénteme más cosas. Vicky sacó de su bolso una carpeta con cartas impresas y extractos bancarios. Sus manos temblaron ligeramente al extender los documentos sobre la mesa. Mi marido... Se detuvo un momento, recordando su última noche juntos, o mejor dicho, a su futuro ex marido, que se había echado una amante. Una joven llamada Shelby. Al principio pensé que era solo una traición. Sonreía amargamente. Pero entonces encontré su correspondencia y me di cuenta de que era mucho más complicado. ¿Y quiere que reúna pruebas para un divorcio?, la interrumpió el detective. No, Vicky negó con la cabeza. El asunto es mucho más serio. Creo que esta chica es una estafadora profesional. Y no solo ella. Parece que se trata de todo un grupo de personas que se aprovechan de hombres adinerados de mediana edad. Le entregó al detective copias impresas de la correspondencia. Burns cogió los papeles en silencio y empezó a leerlos, haciendo anotaciones en su cuaderno de vez en cuando. Su rostro permanecía impasible, pero sus ojos mostraban interés profesional. «Hábleme de los cambios en el comportamiento de su marido», le preguntó sin levantar la vista de sus papeles. «¿Cuándo notó por primera vez algo extraño?» Vicky respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. Los recuerdos de los últimos meses se agolparon en su memoria. Empezó hace unos 5 meses. Connor siempre había sido predecible. En el buen sentido. Le encantaba el orden, la planificación, la tradición. Cenamos juntos a las 7 de la tarde durante 15 años. Durante 15 años pasamos juntos los fines de semana. Y entonces se quedó callada, recordando todos los pequeños cambios que ahora formaban una imagen clara. Primero, empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo, cada vez más a menudo. Luego hubo algunos viajes de negocios urgentes de fin de semana. Se volvió irritable, comprobando constantemente su teléfono. Si entraba en la habitación, cerraba inmediatamente la pantalla. Burns asentía, tomando notas. ¿Y los cambios financieros? ¿Cuándo notó los primeros gastos inusuales? Hace 3 meses. Vicky sacó los extractos bancarios. Al principio eran pequeñas cantidades. Decía que eran para nuevos clientes, restaurantes caros, entradas para conciertos. Luego empezó a gastar más. Joyas, ropa de diseño. Lo explicaba como una inversión en su imagen. El detective estudió detenidamente las declaraciones. ¿Y esto qué es? Señaló una gran suma transferida a la cuenta de una empresa. Dijo que había invertido en una prometedora startup. Vicky sonrió amargamente. Ahora me doy cuenta de que probablemente fue la primera gran suma de dinero de Shelby. Burns dejó los papeles y miró a Vicky con seriedad. Lo que me has enseñado parece un esquema clásico de fraude romántico, pero hay algo inusual. Normalmente, los estafadores actúan con rapidez, consiguen el dinero y desaparecen. Pero aquí ella está jugando un juego largo. Vicky terminó para él. Y no está sola. Hay un tal Alex con el que discute sus planes, y posiblemente otros cómplices. Exacto, asintió el detective. Y eso hace que el caso sea mucho más grave y peligroso. ¿Comprende que si se trata de un grupo organizado, puede ser muy arriesgado? Vicky se enderezó en la silla. Estoy dispuesta a correr el riesgo. No por el bien de Connor. Él ya ha tomado su decisión. Pero si no los detenemos, seguirán destruyendo otras familias. Sonaba tan decidida que Burns sonrió involuntariamente. En mis 20 años de trabajo he visto muchas infidelidades y fraudes. La mayoría de las esposas solo quieren vengarse o demandar para conseguir más dinero. Pero usted suena como mi última clienta, la señora Parker. Ella también quería llegar al fondo de la verdad para proteger a otros. ¿Cómo terminó ese caso?
preguntó Vicky. Con éxito, respondió el detective. Pusimos al descubierto toda una red de estafadores, pero nos llevó casi un año y fue difícil. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Si de verdad quiere llevar esto hasta el final, tengo algunas condiciones. Primero, nada de investigaciones independientes. Segundo, debes estar preparado para el hecho de que la verdad puede ser incluso peor de lo que crees. Ya he vivido lo peor, dijo Vicky en voz baja. Cuando la persona con la que has vivido 15 años te mira a los ojos y te dice que tu vida es demasiado aburrida para él, nada da miedo después de eso. Burns la miró detenidamente. Hay algo más. Has mencionado haber quedado con Shelby mañana. Sí, en el Blue Moon Café, asintió Vicky. Ella misma me envió un mensaje anoche. Podría ser una trampa, dijo el detective con seriedad. Puede que se hayan dado cuenta de que sabes algo. Tal vez quiere evaluar lo peligroso que eres para su plan. Entonces, ¿qué sugieres? Ve a la reunión, respondió Burns. Pero yo estaré allí de incógnito, junto con mi ayudante. Veremos si está sola o si aparecen otros miembros del grupo. Vicky sintió que el corazón empezaba a latirle más deprisa. Una cosa era leer los correos electrónicos en la seguridad de su hogar y otra muy distinta encontrarse cara a cara con la mujer que había destruido su matrimonio. ¿Qué debía decirle? ¿Cómo debía comportarme? Sé tú misma, le aconsejó el detective. Una esposa ofendida que quiere entender lo que le pasó a su matrimonio. Acérquese a la verdad y no levante sospechas. Intente averiguar más cosas sobre ella, pero no demuestre que ya sabe algo sobre su fraude. Discutieron los detalles de la reunión de mañana y las condiciones financieras de la investigación. Vicky se sintió aliviada al saber que podría pagar el trabajo del detective con sus ahorros personales, que Connor desconocía. Era irónico que el dinero que había estado ahorrando para su futuro juntos se utilizara ahora para investigar su infidelidad. Cuando estaba a punto de marcharse, Burns la detuvo. Una pregunta más, señora Grant. Ha mencionado un préstamo con garantía hipotecaria. ¿Está segura de que la firma de los documentos no es la suya? Absolutamente, respondió Vicky. Nunca he firmado ningún documento de ese tipo. Entonces se trata de un delito grave, dijo sombríamente el detective. La falsificación de firmas en documentos financieros ya no es solo un problema familiar, es un asunto penal. Vicky sintió que se le helaban las entrañas. ¿De verdad podía Connor cometer semejante delito? El Blue Moon Café estaba situado en el corazón de la ciudad, entre rascacielos de cristal y boutiques caras. Vicky estaba sentada en una mesa junto a la ventana, removiendo nerviosa su café, que hacía tiempo que estaba frío. Eran las 3:15 y Shelby llegaba tarde. En la mesa de al lado, el detective Burns fingía leer un periódico. Su ayudante estaba sentado en la barra fingiendo estar absorto en su teléfono. La camarera se acercó por tercera vez. ¿Quiere más café? No, gracias, respondió Vicky, intentando mantener la calma. De repente, la puerta de la cafetería se abrió y entró una mujer joven. Vicky la reconoció por las fotografías. Shelby. En realidad, parecía aún más joven y atractiva. Pelo largo y rubio, maquillaje impecable, ropa de diseño. En su muñeca brillaba la misma pulsera que Connor había comprado hacía un mes por una fortuna. ¿Vicky? Shelby se acercó a la mesa, radiante de confianza. Gracias por aceptar reunirte conmigo. Se sentó frente a mí, cruzando las piernas con elegancia. Su perfume era caro e intrusivo, exactamente el tipo de cosa que a Connor siempre le había desagradado. ¿Por qué querías verme?, preguntó Vicky, intentando mantener la calma. Shelby llamó a la camarera antes de contestar. Creo que tenemos que hablar de Connor. Y sobre la situación. ¿Qué situación? Vicky sintió que las manos le empezaban a temblar bajo la mesa. La de destruir un matrimonio de 15 años o la de estafar a mi marido todo su dinero.
Una sombra de sorpresa se dibuja en el rostro de Shelby, pero se recompone rápidamente. «Oh, Vicky. ¿Puedo llamarte Vicky? Lo has entendido todo mal. Connor es adulto, toma sus propias decisiones». Hace una pausa cuando la camarera le trae su capuchino con sirope de caramelo. «Sabes, a veces las personas simplemente dejan de ser el uno para el otro. Es natural». ¿Natural? Vicky sintió que su rabia empezaba a vencer a su miedo. ¿Es natural mentir, manipular, exigir regalos caros? Shelby removió el café lentamente, como si estuviera considerando la respuesta. Yo no he exigido nada. Todo lo que hace Connor es decisión suya. Por fin está empezando a vivir una vida plena en lugar de vivir en una rutina asfixiante. Sus palabras fueron como una bofetada. Las mismas palabras que Connor usó cuando se fue, como si ella las pusiera en su boca. ¿Y esa vida plena incluye hipotecar nuestra casa juntos?, preguntó Vicky en voz baja. Esta vez, Shelby no pudo ocultar su sorpresa. Sus ojos se abrieron de par en par y su mano con la cuchara se congeló en el aire. «Yo no sé de qué estás hablando», dijo tras una pausa. «Los asuntos financieros de Connor no son de mi incumbencia». «Está mintiendo», pensó Vicky. Recordó los correos electrónicos con Alex donde Shelby había detallado su plan para el dinero de Connor. ¿En serio? Vicky se inclinó hacia adelante. ¿Y toda esa charla sobre inversiones? ¿Sobre empresas prometedoras? ¿De nuevas oportunidades? Shelby dejó la taza sobre la mesa con las manos temblorosas. «Mira, no he venido aquí a pelear. Solo quería aclarar las cosas, ofrecer una solución civilizada». ¿Civilizada? Vicky sonrió con amargura. ¿Y cómo exactamente? Bueno, por ejemplo, podrías no complicar el proceso de divorcio, no exigir demasiado. Connor mencionó que siempre ha sido una mujer razonable. En ese momento, el teléfono de Shelby vibró. Ella echó un vistazo a la pantalla y lo metió rápidamente en el bolso, pero Vicky consiguió fijarse en el nombre Alex que aparecía en la pantalla. ¿Es una llamada importante?, preguntó inocentemente. «No, no es nada especial», empezó a recoger sus cosas Shelby nerviosa. «Me tengo que ir, pero espero que pienses en lo que te he dicho». Se levantó, pero antes de irse se inclinó hacia Vicky. «Una cosa más. A veces es mejor dejar pasar una situación, por tu propio bien». Su voz sonaba ligeramente amenazadora. Vicky sintió un escalofrío. Cuando Shelby se marchó, el detective Burns se sentó a la mesa. «Haré que un ayudante la siga, pero no creo que esté sola». Había un todoterreno negro con los cristales tintados en la entrada todo el tiempo. «¿Qué tal lo he hecho?», preguntó Vicky, sintiendo que temblaba por el esfuerzo. «Excelente», respondió el detective. «La has puesto nerviosa, y cuando la gente así está nerviosa, tiende a cometer errores». Sacó su teléfono y me enseñó algunas fotos. «¿Ves al hombre que conduce el todoterreno? Vamos a investigarle. Y una cosa más. Mientras hablabas, he instalado un rastreador en su bolso. Ahora sabremos a dónde va». «¿Es legal?», preguntó Vicky. «No exactamente», admitió Burns. «Pero a veces hay que bordear el límite de la ley para atrapar a los verdaderos criminales». Salieron juntos del café. Ya estaba oscureciendo y las primeras gotas de lluvia empezaban a caer sobre la acera. «¿Y ahora qué?», preguntó Vicky. «Ahora es lo más difícil», respondió el detective. «Esperar y observar. Saben que eres sospechosa. Tendrán más cuidado, pero tarde o temprano cometerán un error». Vicky subió a su coche y contempló durante largo rato la ciudad, que encendía sus luces nocturnas. En algún lugar, en medio de esas luces, estaba el apartamento donde ahora vivía Connor. En algún lugar estaba Shelby, que quizá ya hubiera informado a sus cómplices de su encuentro. En algún lugar había respuestas a todas sus preguntas. El teléfono vibró. Un mensaje de Connor. «¿Por qué te reuniste con Shelby? Ella me lo contó todo. ¿Por qué complicas las cosas?». Vicky borró el mensaje sin contestar.
Ahora lo sabía con certeza. No se trataba solo de una traición. Era un juego complicado, y ella estaba empezando a entender las reglas. Cuando volvió a casa, se quedó un buen rato delante del espejo del baño. La mujer que la miraba parecía cansada, pero había una nueva expresión en sus ojos: determinación. Ya no era solo una víctima de las circunstancias. Ahora era la cazadora, y su presa ni siquiera lo sabía. Aquella noche, Vicky hizo algo con lo que había soñado durante mucho tiempo pero que nunca se había atrevido a hacer. Se apuntó a un curso de defensa personal y fotografía. Si va a llevar a cabo su propia investigación, sin decírselo al detective Burns, por supuesto, debe estar preparada para cualquier cosa. En el cajón de su escritorio encontró una vieja fotografía de Connor y ella de vacaciones, aún jóvenes y felices. La miró durante largo rato y luego la rompió en pedacitos con decisión. Se había acabado el sentimentalismo. Ahora empezaba un nuevo capítulo de su vida y estaba dispuesta a escribirlo a su manera. Cuando se fue a la cama, Vicky recordó lo que Shelby había dicho sobre dejar que la situación pasara. Quizá algún día lo hiciera, pero primero necesitaba saber la verdad, toda la verdad. Y si eso significaba jugar sucio, estaba preparada. Después de todo, tenía un buen maestro. 15 años de matrimonio con un hombre que resultó ser completamente diferente de quien decía ser. En el exterior seguía lloviendo, y su monótono golpeteo adormecía a Vicky, que soñaba con pasillos enmarañados, un todoterreno negro con los cristales tintados y un misterioso Alex cuyo rostro no podía distinguir. Pero ahora esas pesadillas no la asustaban. Sabía que tarde o temprano desentrañaría esta maraña de mentiras y engaños, y entonces se arrancarían todas las máscaras. El despacho del detective Burns tenía un aspecto diferente a la luz de la mañana. La luz del sol que se colaba por las persianas traslúcidas iluminaba las bocanadas de humo de los cigarrillos y hacía visibles las partículas de polvo que bailaban en el aire. Vicky se sentó en la misma silla que la última vez, pero ahora se sentía más segura de sí misma. Los 3 días transcurridos desde su encuentro con Shelby habían cambiado algo en su interior. El miedo y la confusión habían dado paso a una fría determinación. Burns extendió decenas de fotografías y documentos sobre su escritorio. Su ayudante, un joven llamado Tom, estaba de pie junto a una gran pizarra de corcho con fotografías atadas con un cordel rojo. Lo que hemos descubierto, empezó el detective dando una calada a su cigarrillo, va mucho más allá del adulterio habitual. Shelby Montgomery, si es que se llama así, tiene un pasado muy interesante. Puso la primera foto delante de Vicky. Era Shelby, pero con el pelo oscuro, gafas y traje de negocios. Era una foto de hace 3 años. Por aquel entonces se hacía llamar Sophia Reynolds y trabajaba como asistente en una empresa de inversiones de Boston. Vicky cogió la foto con manos temblorosas. ¿Qué pasó? La empresa quebró después de que uno de sus principales directivos, Robert Harris, trasladara casi todos sus activos a cuentas en paraísos fiscales. Harris era 20 años mayor que ella. Y hizo una pausa Burns. Estaban prometidos. Tom se acercó al tablón y clavó una nueva foto, un recorte de periódico con el titular «Escándalo financiero en Boston. Desaparece un alto ejecutivo». Nunca se encontró a Harris, continuó el detective. Pero 2 meses antes de su desaparición se transfirieron enormes sumas a las cuentas de Blue Moon Investments. ¿Blue Moon? Vicky sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Como ese café donde... Exacto, asintió Burns. No creo que sea una coincidencia. Creo que están usando el nombre como señal. Sacó otra carpeta. Pero este no es el único caso. En los últimos 5 años hemos encontrado al menos 4 situaciones similares en distintas ciudades. Diferentes nombres, diferentes circunstancias, pero el patrón es siempre el mismo. Una mujer joven y atractiva aparece en la vida de un hombre de éxito, casado y de mediana edad.
Primero pequeños regalos, luego grandes sumas de dinero, después el dinero desaparece y las familias se rompen. Vicky miró detenidamente los documentos. Shelby aparecía en todas las fotos, pero cada vez era un poco diferente. Rubia, morena, con el pelo corto, luego con el pelo largo. Su aspecto cambiaba, pero sus ojos seguían siendo los mismos, fríos y calculadores. ¿Qué hay de Alex? ¿Pudiste averiguar algo sobre él? Burns y Tom intercambiaron miradas. Esa es la parte interesante, dijo el detective. Rastreamos las llamadas telefónicas de Shelby después de que se conocieran en el café. Fue directamente al Ritz y pasó allí 3 horas. Nuestro fotógrafo consiguió hacer unas cuantas fotos. Puso las nuevas fotos sobre la mesa. Mostraban a Shelby entrando en el hotel, y junto a ella había un hombre alto con un traje caro, con la cara oculta por unas gafas de sol. Lo comprobamos. Este hombre está registrado en el hotel con el nombre de Alexander Volkov. Es de origen ruso, nacionalidad estadounidense y oficialmente un exitoso hombre de negocios, propietario de varias empresas de inversión. Y una de ellas se llama Blue Moon Investments, adivinó Vicky. Así es. Burns apagó el cigarrillo. Pero eso no es lo más interesante. Hemos encontrado fotos suyas de hace 10 años. Puso otra foto sobre la mesa y Vicky sintió que se le cortaba la respiración. Era el mismo hombre, pero más joven, y junto a él había una joven que se parecía mucho a Shelby, susurró Vicky. Por aquel entonces se hacía llamar Emily Volkova, dijo Burns, y estaba oficialmente casada con Alexander Volkov. El matrimonio duró exactamente 1 año, tras el cual se divorciaron. El motivo oficial fue diferencias irreconciliables. Tom se acercó a la pizarra y empezó a dibujar un complejo diagrama de conexiones. Creemos que esto no es solo una estafa al azar. Es un grupo organizado que sigue un plan claro. Volkov encuentra víctimas potenciales, hombres de éxito con dinero y problemas en su vida personal. Shelby los seduce, se gana su confianza y luego trabajan juntos para estafar dinero, terminó Vicky. Pero ¿por qué necesitan a Connor? No es tan rico como los otros. Burns sacó otro documento. Quizá no se trate solo del dinero. Hemos comprobado los últimos proyectos de su marido. Resulta que su empresa está preparando un importante acuerdo con inversores rusos. Un acuerdo valorado en cientos de millones de dólares. Vicky recordó cómo Connor había estado hablando de algún proyecto importante en los últimos meses, pero se negó a dar detalles. ¿Crees que están intentando conseguir información sobre el trato? Es solo una teoría, respondió el detective. Pero los hechos hablan por sí solos. En el último mes, su marido no solo ha pedido un préstamo garantizado por la casa, también transfirió los derechos de algunas acciones de su empresa a una sociedad extraterritorial. Vicky se mareó con tanta información. ¿Qué vamos a hacer ahora? Burns se acercó a la ventana y contempló largamente la ciudad. Podemos tomar 2 caminos. La primera es entregar todo el material a la policía. Tenemos suficientes pruebas de fraude financiero, pero entonces desaparecerán, terminó Vicky. Igual que desapareció aquel gerente de Boston, exactamente, y su marido podría sufrir tanto financiera como físicamente. Y la segunda opción, el detective volvió a la mesa. Podemos continuar la vigilancia, recoger más pruebas, y lo más importante, tratar de entender lo que Volkov está planeando realmente. Si realmente está conectado con ese trato ruso, eso es un asunto de seguridad nacional, añadió Tom. Vicky se levantó y se acercó al tablón de fotos. Su mirada se posó en la foto de Shelby y Volkov fuera del Ritz. Quiero saberlo todo, dijo con firmeza, aunque la verdad resulte ser aún peor de lo que pensamos. Burns asintió con la cabeza. Pero vas a tener que ayudarnos. Tenemos intervenido el teléfono de Shelby, pero eso no basta. Necesitamos acceder a los documentos de su marido relacionados con el trato ruso.
¿Pero cómo? Se llevó todos los papeles de la casa. No todos. El detective sacó una foto de la casa de Connor y Vicky. Hay una caja fuerte en el despacho de su casa, y a juzgar por nuestras observaciones, vuelve regularmente a casa cuando usted no está para llevarse algunos documentos. Vicky mencionó que había notado varias veces que había cosas fuera de lugar en el estudio. ¿Qué sugieres? Tenemos que instalar una cámara oculta en su oficina. Cuando abra la caja fuerte, podremos ver el código. Pero, ¿es legal?, preguntó Vicky. Burns negó con la cabeza. No, como casi todo lo que hacemos. Pero a veces tenemos que saltarnos la ley para atrapar a los verdaderos criminales. Tom se acercó a ellos con nuevos documentos. Hay algo más. Comprobamos los antecedentes de Volkov. Antes de convertirse en un exitoso hombre de negocios en Estados Unidos, trabajó para los servicios secretos rusos. Vicky sintió un escalofrío. ¿Cree que esto es algo más que un fraude? Creemos que su marido ha entrado a formar parte de un juego del que ni siquiera entiende las reglas, respondió Burns. Y nuestro trabajo es sacarle de él antes de que sea demasiado tarde. Pasaron varias horas más discutiendo los detalles del plan. Tom mostró las posibles ubicaciones de las cámaras en un diagrama y Burns explicó cómo funcionaban las escuchas. Vicky escuchó atentamente, tomando notas en su cuaderno. Cuando estaba a punto de marcharse, el detective la detuvo. Una cosa más. Hemos encontrado algo extraño en el pasado de la propia Shelby. Antes de convertirse en la esposa de Volkov, ella, pero no tuvo tiempo de terminar. En ese momento, sonó el teléfono de Vicky. El nombre de Connor apareció en la pantalla. No contestes, dijo Burns rápidamente. Que piensen que no sabemos nada. Vicky miró cómo se apagaba la pantalla del teléfono, sintiendo que el corazón se le apretaba de dolor y ansiedad. En algún lugar, en su caro apartamento del centro de la ciudad, su marido probablemente estaba hablando con gente que lo utilizaba en sus oscuros juegos, y ella era la única que podía salvarlo. ¿Cuándo empezamos?, preguntó, volviéndose hacia el detective. Esta noche, respondió Burns. Tom preparará el equipo mientras tú estás en el trabajo, y luego solo tendremos que esperar. Vicky asintió y salió del despacho. Mientras bajaba las escaleras, pensó en lo extrañamente que había cambiado su vida en los últimos días. Hace una semana, no era más que una esposa traicionada que intentaba comprender por qué su marido se había ido con una joven amante. Y ahora se encontraba en el centro de una intriga internacional, en la que no solo estaban en juego dinero o relaciones, sino posiblemente vidas humanas. Empezaba a llover. Vicky se subió el cuello del abrigo y corrió hacia su coche. Las palabras del detective sobre los servicios secretos rusos, el pasado de Volkov y las misteriosas empresas offshore no dejaban de darle vueltas en la cabeza. Pero lo que más le preocupaba era la frase no probada sobre el pasado de Shelby. ¿Qué más oculta esta mujer? ¿Y está Vicky preparada para descubrir la verdad? La semana siguiente a la reunión en el despacho del detective Burns pasó volando. Las cámaras ocultas de la oficina de Connor transmitían imágenes a un servidor seguro, pero él nunca apareció por la casa. En cambio, cada noche Vicky recibía nuevas fotos del detective, Connor y Shelby en restaurantes caros, en la inauguración de una exposición, en el teatro, y cada vez, el mismo todoterreno negro con los cristales tintados estaba junto a ellos. Esta mañana, todo cambió. Sobre las 10, cuando Vicky estaba ordenando libros en la biblioteca, su teléfono vibró. Era una llamada de Connor. Se quedó paralizada, recordando las instrucciones de Burns. No demostrar que sabía nada, hacer el papel de esposa ofendida pero tranquila. ¿Sí? Su voz sonaba plana y fría. Vicky. La voz de Connor sonaba extraña, como rota. Tenemos que hablar. Ella sintió que su corazón empezaba a latir más rápido. ¿Sobre qué? ¿La hipoteca de nuestra casa? ¿O sobre el trato con Rusia? Se hizo el silencio al otro lado de la línea.
¿Dónde has? Tartamudeó. No tiene importancia, solo quiero hablar. ¿Puedo ir? Vicky miró su reloj. Los hombres de Burns tenían previsto instalar equipos adicionales en la casa hoy. Hoy no, dijo. Mañana, a las 7 de la tarde. Bien, sonó aliviado. Traeré la cena, como antes. Igual que antes. Estas palabras hirieron mi corazón. Nada volvería a ser como antes. Inmediatamente llamó a Burns. Mordió el anzuelo, dijo el detective después de escucharla. Pero algo no está bien. Según nuestra información, Shelby tuvo una conversación seria con Volkov anoche. Luego lloró en el baño del restaurante y esta mañana ha sacado una gran suma de dinero. ¿Crees que se pelearon? Es posible, pero ten cuidado. Podría ser una trampa. Vicky pasó el día siguiente en vilo. Realizaba su trabajo en la biblioteca mecánicamente, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la próxima reunión. ¿Por qué Connor quería hablar de repente? ¿Qué había pasado entre Shelby y Volkov? Y lo más importante, ¿estaba preparada para escuchar la verdad? A las 7 de la tarde sonó el timbre. Connor estaba en la puerta, cansado, delgado, con un traje arrugado. Llevaba bolsas de comida de su restaurante chino favorito. «Hola», dijo en voz baja. «¿Puedo pasar?» Vicky retrocedió en silencio, dejándole pasar. Qué extraño. El hombre con el que había vivido 15 años le parecía casi un extraño. Pusieron la mesa en silencio. Connor sacó recipientes con fideos y pato pequinés, su plato favorito. Todo era igual que antes y, sin embargo, completamente distinto. «Cometí un error», dijo por fin, mirando su plato. «Un error enorme». Vicky dejó los palillos. «¿Cuál? ¿Que acudiste a ella? ¿O que pediste un préstamo contra nuestra casa sin que yo lo supiera?» Se estremeció. «¿Sabes lo del préstamo? Vicky, puedo explicártelo todo». «¿De verdad?» Ella lo miró a los ojos. «Entonces, quizá puedas explicar también las cuentas en paraísos fiscales y las reuniones secretas con inversores rusos». Connor levantó la cabeza. «¿Dónde has...?» Se quedó callado y luego añadió en voz baja. «¿Has contratado a un detective? ¿Qué más da?» Vicky sintió que su interior hervía de rabia. «Lo importante es que no solo me has engañado con una jovencita, nos has arrastrado a los dos a algo peligroso». Se levantó y empezó a caminar por la habitación. «No lo entiendes. Es mucho más complicado que eso. Shelby, ella no es quien dice ser. Créeme, lo sé». Vicky sonrió con amargura. «Sé de sus estafas pasadas y de sus conexiones con Volkov». Connor se detuvo. «¿Qué? ¿Qué tiene que ver esto con Volkov?» Parecía realmente sorprendido, y Vicky se dio cuenta de repente de que realmente no lo sabía. Todas estas semanas había sido un peón en el juego de otra persona. «Siéntate», le dijo con calma, «y cuéntamelo todo, desde el principio». Durante las 2 horas siguientes, Connor habló casi sin parar. Le contó cómo conoció a Shelby en una conferencia de negocios, cómo le fascinó su juventud y energía, cómo ella empezó poco a poco a preguntarle sobre su trabajo, especialmente sobre el próximo acuerdo con inversores rusos. Al principio solo eran preguntas inocentes, dice mientras agarra un vaso de agua. Luego empezó a pedirle dinero, al principio pequeñas cantidades, luego más. Dijo que tenía problemas, que la amenazaban. ¿Y tú le creíste? «Fui un idiota», se cubrió la cara con las manos. «Un completo idiota. Cuando nos quedamos sin dinero, ella se ofreció a pedir un préstamo. Dijo que sus amigos la ayudarían con los documentos. Y falsificó mi firma», terminó Vicky. Asintió en silencio. «Pensé que podría recuperar el dinero antes de que te enteraras. Se suponía que el trato con los rusos iba a suponer un gran beneficio. ¿Y ahora? Y ahora me doy cuenta de que me estaban utilizando. Ayer oí por casualidad a Shelby hablando con alguien por teléfono. Hablaba de unos documentos, de que la información vale la pena». Vicky sintió un escalofrío que le recorrió la espalda.
Burns tenía razón. No se trataba de dinero. Entonces, ¿qué vas a hacer? Connor la miró, cansado. No lo sé. Vicky, estoy perdido. Lo he perdido todo. A ti, mi dinero, mi reputación, y ahora todo este asunto de los documentos. En ese momento sonó su teléfono. Un mensaje de Burns. Conversación urgente. Ven inmediatamente. Tengo que irme, dijo, levantándose. ¿A dónde vas? Sonaba alarmado. Vicky, ten cuidado, esta gente es peligrosa. Miró al hombre que una vez había amado. Ahora parecía pequeño y asustado, nada que ver con el hombre de negocios seguro de sí mismo que había sido hacía un mes. Lo sé, respondió ella con calma. A diferencia de ti, yo siempre sabía con quién estaba tratando. Al salir de la casa, vio un todoterreno negro en la acera de enfrente. Al volante estaba el mismo hombre que habían visto fuera del Ritz. El juego se estaba volviendo cada vez más peligroso, pero ahora ella no tenía elección. No solo tenía que protegerse a sí misma, sino también a Connor, de su propia estupidez y de la gente que utilizaba esa estupidez en su propio beneficio. En el despacho del detective Burns había más humo de cigarrillo que de costumbre. Cuando Vicky entró, notó inmediatamente las caras tensas del detective y su ayudante. La gran pantalla del portátil mostraba algunas fotos y documentos. «Menos mal que has venido tan rápido», dijo Burns, apagando otro cigarrillo. «Tenemos un problema. ¿Qué ha pasado?» Vicky se desplomó en su silla, todavía repitiendo la conversación con Connor. «Hemos descifrado la llamada de Shelby», intervino Tom, girando la pantalla del portátil hacia ella. «La que escuchó tu marido, y es mucho más grave de lo que pensábamos». En la pantalla apareció una transcripción de la conversación. Vicky empezó a leer y sintió que se enfriaba por dentro. Shelby no solo estaba discutiendo documentos con alguien, estaba hablando de las especificaciones secretas de un nuevo equipo industrial que supuestamente formaba parte del acuerdo ruso. ¿Espionaje industrial?, preguntó Vicky mirando al detective. Burns negó con la cabeza. Ojalá. Tom, enséñale el resto. El ayudante del detective abrió otra carpeta de expedientes. Hemos comprobado los antecedentes de Volkov más a fondo. Resulta que no es solo un antiguo agente de inteligencia. Sigue siendo un agente activo que trabaja encubierto como hombre de negocios. Y Shelby... Vicky no terminó, sintiendo que su corazón empezaba a latir más deprisa. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Burns se acercó al tablón de fotos. Hemos encontrado su verdadero nombre, Natalia Volkova. No solo estaba casada con Volkov, sino que era su propia hermana. Vicky se sintió mareada con esta información. ¿Pero por qué toda esta mascarada? ¿Por qué fingir ser una amante? Porque no se trata del dinero de su marido, explicó el detective. Necesitan acceso a la tecnología. La empresa de su marido está desarrollando equipos innovadores para el refinado de petróleo. Esta tecnología vale miles de millones y puede eludir las sanciones internacionales. Tom mostró nuevos documentos en la pantalla. Pero hay algo más. Esta mañana, Natalia, retiró una gran cantidad de dinero en efectivo y se reunió con este hombre. La fotografía era de un hombre joven con traje de negocios, a quien Vicky nunca había visto antes. ¿Quién es? Michael Davidson, respondió Burns. Trabaja para la empresa de su marido y, lo más interesante, tiene acceso a toda la documentación técnica. ¿Crees que lo reclutaron? Creemos que lleva trabajando para ellos desde el principio, dijo Tom. Fue él quien recomendó a tu marido para el trato ruso. Vicky recordó que Connor había hablado hacía unos meses de un empleado joven y prometedor que le había ayudado a llegar a clientes importantes. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿Avisamos a Connor? Burns y Tom intercambiaron miradas. Hay algo más, dijo lentamente el detective. Hemos puesto micrófonos en el apartamento de Shelby, y lo que oímos esta tarde, pulsó un botón de la grabadora. Al principio solo se oyó ruido, luego la voz de Connor.
Hice todo como acordamos. Vicky no sospecha nada. Cree que solo soy un tonto que se enamoró de una joven amante. La voz de Shelby. ¿Estás seguro de que te creyó? Absolutamente. Siempre ha sido una ingenua. Cree que lo siento y que quiero volver. Vicky sintió que la habitación empezaba a girar ante sus ojos. Esto no podía estar pasando. No Connor. No después de 15 años de matrimonio. ¿Cuándo se hizo esta grabación?, preguntó, apenas reconociendo su propia voz. Hoy, respondió Tom. 1 hora después de que te dejara. Burns se acercó a Vicky y le puso la mano en el hombro. Lo siento, pero parece que tu marido está jugando un papel mucho más importante en esta historia de lo que pensábamos. Vicky cerró los ojos, intentando ordenar sus pensamientos. Las imágenes flotaban ante sus ojos. Connor trayendo comida china, su cara cansada, sus manos temblorosas, la historia de cómo había sido utilizado. ¿Era todo una actuación? ¿Una actuación magistral? ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, abriendo los ojos. Tenemos 2 opciones, dijo Burns. La primera es entregar todo el material al FBI. Tenemos suficientes pruebas de espionaje industrial y traición a los intereses corporativos. ¿Y la segunda? El detective dio una calada a su cigarrillo. La segunda es utilizar sus propias tácticas contra ellos, fingir que no sabemos nada y reunir aún más pruebas, quizá incluso ponernos en contacto con sus clientes. Pero eso es peligroso, añade Tom. Si se dan cuenta de que vamos tras ellos, estoy de acuerdo con la segunda opción, interrumpió Vicky. Si Connor quiere jugar, le demostraré que yo también sé jugar. Burns la miró atentamente. ¿Entiendes lo que eso significa? Tendrás que seguir hablando con él, fingir que te crees sus remordimientos. Lo entiendo, asintió Vicky, y puedo hacerlo. Durante las horas siguientes elaboraron un plan de acción. Tom mostró las posibles conexiones entre los conspiradores en un diagrama, y Burns explicó cómo trabajar con el equipo de escucha. Vicky escuchaba atentamente, tomando notas. Cuando estaba a punto de irse, sonó su teléfono. «Connor, no contestes», dijo Burns. «Déjale sufrir, y mañana le llamarás tú misma, le dirás que has pensado en lo que dijo». Vicky miró la pantalla del teléfono, donde brillaba la foto del hombre que creía haber conocido toda su vida, y ahora resultaba que no le conocía de nada. «¿Sabes?», dijo, escondiendo el teléfono en el bolso. «Lo peor no es que me haya engañado con otra mujer. Lo peor es que todo nuestro amor, los 15 años de matrimonio, todo eso también podría haber sido una mentira». «No pienses en eso ahora», dijo suavemente el detective. «Concéntrate en el caso, en llevarlos ante la justicia». Vicky asintió y salió del despacho. Ya había oscurecido y un viento frío arrastraba las hojas caídas por la calle. Permaneció junto a su coche largo rato, mirando la ciudad, que encendía sus luces nocturnas. En algún lugar, en un apartamento caro del centro, su marido probablemente estaba informando a sus cómplices del éxito de la operación. En otro lugar, Shelby, o más bien Natalia, está planeando el siguiente paso de su juego, y ella, Vicky, está en medio de todo, intentando comprender cómo su vida se ha convertido en un thriller de espionaje. Pero de lo que está segura es de que esta ya no es solo una historia de traición, es una historia de venganza, y la llevará a cabo cueste lo que cueste. En el coche sacó una vieja foto del bolso, Connor y ella de vacaciones, aún jóvenes y felices. La miró durante un largo rato y luego la rompió en pedacitos con decisión. Se había acabado el sentimentalismo. Ahora empezaba un nuevo juego, y ella estaba dispuesta a convertirse en una de las principales protagonistas. El plan era sencillo pero peligroso. Vicky iba a organizar una cena para Connor, fingiendo estar dispuesta a perdonarle. Mientras tanto, los hombres de Burns debían instalar más equipo de vigilancia en la casa, pero el destino tenía otros planes.
Todo empezó a las 6 de la mañana cuando recibió una llamada de un detective. Se han mudado. Volkov acaba de comprar billetes a Moscú para el vuelo de mañana. Los cuatro. Él, Natalia, Connor y Michael Davidson. Vicky sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. Pero no estamos preparados. No tenemos todas las pruebas. Por eso tenemos que actuar hoy. La voz de Burns sonaba tensa. Ya me he puesto en contacto con el FBI. Están listos para recogerlos cuando se entreguen los documentos. Solo tenemos que reunirlos a todos. Vicky respiró hondo, tratando de calmarse. ¿Qué tengo que hacer? Llamar a Connor. Dile que has encontrado algo importante en su despacho, algo relacionado con el trato ruso. Seguro que vendrá y traerá a otros con él. Sus manos temblaban mientras marcaba el número de su marido. Un timbrazo, luego otro. ¿Vicky? Sonaba preocupado. ¿Pasa algo malo? Connor intentó que su voz sonara emocionada y confusa. He encontrado unos documentos extraños en tu despacho. Hay algunos planos, especificaciones. No entiendo nada, pero parece ser algo importante. Hizo una pausa. Casi podía oír los engranajes girando en su cabeza. No toques nada, dijo finalmente. Estaré allí dentro de 1 hora. De acuerdo, respondió ella. Estaré en casa. En cuanto terminó la conversación, llamó inmediatamente a Burns. Ha mordido el anzuelo. Estará aquí en 1 hora. Muy bien. Mis hombres ya están en posición. Los agentes del FBI también están listos. Recuerda, tu trabajo es mantenerlos hablando hasta que todos estén aquí. La siguiente hora se alargó interminablemente. Vicky recorrió la casa, comprobando cada pequeña cosa. Los documentos que Burns y ella habían preparado estaban sobre la mesa del estudio, lo suficientemente convincentes como para poner nervioso a Connor, pero no tan importantes como para que sospechara inmediatamente de una trampa. Exactamente 1 hora después, sonó el timbre. Connor estaba en el umbral, pero no solo. Shelby Natalia estaba a su lado, y detrás de ellos estaba la figura de Volkov. Querida, Connor intentó sonreír. Siento venir sin avisar, pero es urgente. Vicky dio un paso atrás, dejándoles entrar en la casa. El corazón le latía con fuerza, pero mantenía la calma exterior. No sabía que tuvieras compañía, dijo, mirando a Shelby. Oh, no te preocupes por mí, sonrió. Solo estoy ayudando a Connor con algunos asuntos de negocios. Volkov recorrió la habitación en silencio con la mirada profesional de un hombre acostumbrado a evaluar el peligro. Sus ojos se posaron un momento en el jarrón de flores donde estaba escondida una de las cámaras de Burns. ¿Dónde están los documentos?, preguntó secamente, con un acento apenas perceptible. En el estudio, respondió Vicky. Se los enseñaré. En ese momento sonó el timbre de la puerta. Michael Davidson, un joven empleado de la empresa de Connor, estaba en el umbral. Su traje, normalmente inmaculado, estaba arrugado y el sudor le perlaba la cara. Siento llegar tarde, murmuró. Había problemas de aparcamiento. Vicky vio que Volkov y Shelby intercambiaban miradas rápidas. Algo iba mal. Davidson parecía demasiado nervioso incluso para un hombre dedicado al espionaje industrial. Entraron en la oficina. Connor se precipitó inmediatamente hacia la mesa donde estaban los documentos. «Esto no es», dijo tras echar un rápido vistazo. «Son especificaciones antiguas. ¿Dónde las has encontrado?» «En el cajón de arriba», respondió Vicky. «Pero allí había algo más». Se acercó al mueble y empezó a revisar las carpetas lentamente. El tiempo corría a su favor. Cuanto más tiempo los tuviera aquí, más probabilidades habría de que la operación tuviera éxito. De repente, Davidson se puso en pie de un salto. «Disculpe, necesito». No terminó y se precipitó hacia la puerta. «¡Alto!». La voz de Volkov sonó como un disparo. Una pistola apareció en su mano. No se movió. Todo se congeló. Vicky sintió que un sudor frío le recorría la espalda.
Esto no formaba parte de su plan. «Alex, ¿qué estás haciendo?». La voz de Shelby temblaba. «Dijimos que nada de armas», dijo. «Cállate», la interrumpió Volkov. «Esta rata», señaló con la cabeza a Davidson, «trabaja para la inteligencia americana. He recibido la confirmación esta mañana». Connor levantó lentamente las manos. «Mira, hablemos». «Basta de hablar», le interrumpió Volkov. «¿Dónde están los documentos de verdad? ¿Los que te dimos ayer?» «En la caja fuerte, en el despacho», respondió Connor rápidamente. «Puedo...». «Mientes». Volkov quitó el seguro. «Última oportunidad. ¿Dónde están los documentos?». Vicky observó la escena sintiéndose como en una mala película. ¿Dónde diablos están Burns y sus hombres? ¿Por qué no intervienen? De repente, todo giró como un caleidoscopio. Davidson se precipitó hacia adelante, intentando derribar el arma. Sonó un disparo y la bala golpeó la pared, levantando una nube de yeso. Shelby gritó. Connor intentó esconderse detrás de la mesa. Entonces las puertas y las ventanas estallaron al mismo tiempo. Personas con uniformes negros en los que se leía FBI entraron volando en la habitación. Gritaron «¡Al suelo!» y «¡Las manos en la cabeza!». Volkov intentó disparar de nuevo, pero fue golpeado en el brazo con la culata de la pistola. El arma cayó al suelo con estrépito. Shelby ya estaba en el suelo, llorando y maldiciendo a todo el mundo en ruso. Connor ni siquiera intentó resistirse. Se limitó a sentarse a la mesa con la cabeza entre las manos. Davidson levantó su placa del FBI. Oficina Federal de Investigación. Quedan todos detenidos acusados de espionaje industrial, conspiración e intento de exportar tecnología clasificada fuera del país. Burns es el último en entrar y observa la escena con calma. «Siento el retraso», le dice a Vicky. «Estábamos esperando a que se reunieran todos. ¿Sabías lo de Davidson?», pregunta ella, aún temblorosa por la experiencia. «Desde el principio», asintió el detective. Llevaba más de un año infiltrado, reuniendo pruebas sobre Volkov y su red. Vicky miró a Connor, al que se llevaban esposado. ¿Y él? ¿También estaba infiltrado? Burns negó con la cabeza. No, solo era un tonto codicioso que creía que podía hacerse rico rápidamente vendiendo los secretos de su empresa. Cuando se dio cuenta de en qué se estaba metiendo, ya era demasiado tarde. Las siguientes horas pasaron como un borrón. Los agentes del FBI registraron la casa, confiscaron documentos y tomaron declaraciones. Vicky estaba sentada en la cocina, respondiendo mecánicamente a las preguntas de los investigadores e intentando comprender todo lo que había ocurrido. A última hora de la tarde, Davidson se acercó a ella. «Quería disculparme», le dijo, «por no haber podido contarte antes la verdad, pero tu ayuda ha sido inestimable. No habríamos podido reunir todas las pruebas sin ti. ¿Qué será de ellos ahora?», preguntó Vicky. «Volkov y su hermana se enfrentan a cadena perpetua por espionaje. En cuanto a su marido», hizo una pausa. «Si acepta cooperar con la investigación, puede que le condenen a una pena más corta». Vicky asintió. Extrañamente, no sintió ni la alegría de la victoria ni la satisfacción de la venganza, solo cansancio y vacío. A última hora de la tarde, cuando por fin todos se habían marchado, se sentó en su casa vacía, mirando las marcas de bala en la pared de su despacho. 15 años de matrimonio, 15 años de convivencia, y todo terminó en esta habitación, con disparos y esposas. El teléfono vibró. Un mensaje de Burns. «Lo has hecho bien. Mañana tendrás que pasar por la oficina del FBI, firmar algunos papeles. Y luego empezar una nueva vida». Una nueva vida. Estas palabras sonaban a la vez aterradoras y tranquilizadoras. Vicky se acercó a la ventana, la ciudad abajo iluminada con miles de luces, tan hermosa e indiferente como siempre. Sacó del cajón la foto de su boda con Connor.
Contempló los rostros felices de dos jóvenes que soñaban con un futuro juntos. Luego rompió la foto con decisión y tiró los trozos a la basura. Se había acabado el sentimentalismo. Era hora de empezar de nuevo. No más mentiras, no más traiciones, no más ilusiones. Solo una nueva vida en la que no permitiría que nadie la utilizara. Y un nuevo día comenzó al otro lado de la ventana, y la ciudad se fue despertando poco a poco, indiferente a los dramas que se desarrollaban al otro lado de las paredes de sus edificios. La vida continuaba, y en algún lugar, entre las luces de la ciudad, se escondía su nuevo futuro. Solo tenía que encontrar fuerzas para dar el primer paso. La helada sala del tribunal estaba abarrotada. Había pasado un mes desde las detenciones, y hoy era la primera vista judicial. Vicky se sentó en la última fila, intentando pasar desapercibida. No había planeado venir, pero Burns insistió. Dijo que necesitaba verlo todo con sus propios ojos para cerrar por fin este capítulo de su vida. Shelby, o más bien Natalia Volkova, tenía un aspecto completamente distinto sin su ropa cara y su maquillaje profesional. Con su mono gris de presidiaria, parecía más joven y vulnerable. Pero sus ojos seguían siendo tan fríos y calculadores como siempre. Acusada Natalia Volkova. La voz del juez cortó el silencio. Se le acusa de espionaje industrial, fraude, conspiración para robar tecnologías secretas e intento de exportarlas ilegalmente del país. ¿Cómo se declara? Natalia se levantó, con voz tranquila pero firme. Inocente, señoría. Un murmullo se extendió por la sala. Vicky sintió la mano de Burns apretándole el hombro, sentado a su lado. «No te preocupes», susurró. «No tienen ninguna posibilidad. Las pruebas son irrefutables». El fiscal empezó a presentar el caso. Fotos, documentos, registros telefónicos aparecieron en la gran pantalla. La historia de fraude y traición se desplegó ante el público con todo lujo de detalles. La acusada Volkova, dijo el fiscal, junto con su hermano Alexander Volkov, creó un complejo plan de espionaje industrial. Valiéndose de su atractivo y sus dotes de actriz, se ganó la confianza de empresarios de éxito y obtuvo acceso a información confidencial que luego transmitió a los servicios especiales rusos. En la pantalla aparecieron fotos de víctimas anteriores, hombres de distintas edades, todos con éxito, todos casados. Vicky miró sus caras, pensando en cuántas vidas más había arruinado esta mujer. Pero en este caso, continuó el fiscal, su objetivo no era solo el dinero. Intentaban robar tecnología secreta desarrollada por una empresa estadounidense, tecnologías que podrían ayudar a eludir sanciones internacionales. El abogado de Natalia trató de negarlo, alegando que su cliente no era más que un peón en el juego de otro, que había sido obligada a participar en este plan. Pero las pruebas eran demasiado contundentes. Cuando llegó al estrado de los testigos, Connor fue llamado primero. Vicky se tensó al ver a su ex marido. Él también estaba vestido de preso, esperando su propio juicio en prisión preventiva. «Señor Grant», le dijo el fiscal, «cuente al tribunal cómo conoció al acusado». Connor habló monótonamente, como si leyera un texto preparado. Fue en una conferencia de negocios hace 6 meses. Se presentó como Shelby Montgomery, consultora de inversiones. Dijo que representaba a un grupo de inversores rusos interesados en cooperar. ¿Y usted la creyó? Sí, Connor negó con la cabeza. Fue muy convincente y no tenía motivos para dudar. Todos los documentos parecían auténticos. ¿Cuándo te diste cuenta de que te estaban utilizando? Al principio no, miró a Natalia. Al principio todo parecía normal. Reuniones de negocios, discutir términos y condiciones. Luego empezaron las relaciones personales. Ella sabía cómo manipular a la gente. Vicky escuchaba, sintiendo cómo todo su interior se encogía de dolor y rabia. Cada palabra que decía era un nuevo golpe. Resultó que lo entendía todo, solo que decidió hacer la vista gorda a la verdad para su propio beneficio.
El siguiente testigo fue Michael Davidson. Ahora que se conocía su papel como agente encubierto, se comportó con seguridad y profesionalidad. Hemos estado siguiendo a los Volkov durante más de un año, dijo. Ya habían llevado a cabo tramas similares en otras 3 empresas, pero esta vez había más en juego. La tecnología que intentaban robar era de importancia estratégica. Describió con detalle cómo Natalia y su hermano planearon la operación, cómo reclutaron cómplices y cómo prepararon los documentos para la exportación de la información. Cuando le llegó el turno de declarar, Natalia cambió repentinamente de táctica. Sí, admito mi participación en esta trama, dijo de repente. Pero quiero llegar a un acuerdo con la investigación. A cambio de una condena más leve, estoy dispuesta a revelar toda la red y dar los nombres de todos los implicados. Un murmullo se extendió por la sala. El fiscal y el juez intercambian miradas. Se suspende la sesión para estudiar la propuesta del acusado, anuncia el juez. Durante la pausa, Vicky salió al pasillo a tomar el aire. Allí se encontró de repente con Natalia, a la que 2 guardias llevaban al baño. Sus miradas se cruzaron. Hubo un momento de silencio. «Sabes», dijo Natalia de repente, «no me arrepiento de la mayoría de mis actos, pero la forma en que destruí tu matrimonio no fue profesional. Lo personal y el trabajo no deben mezclarse». Vicky la miró, sintiendo una extraña mezcla de emociones. «Tú no destruiste mi matrimonio», respondió con calma. Fue la codicia de Connor y su voluntad de traicionar todo aquello en lo que creía por dinero lo que lo destruyó. Natalia asintió lentamente. «Tal vez tengas razón. ¿Sabes qué es lo curioso? Ni siquiera me caía bien. Solo era un trabajo, solo otra misión». Los guardias la guiaron, y Vicky permaneció de pie, sintiendo que las lágrimas corrían por sus mejillas. No de dolor o arrepentimiento, sino de alivio. Por fin había terminado. Tras una pausa, el tribunal reanudó su trabajo. El fiscal anunció que estaba dispuesto a considerar un acuerdo de cooperación, pero bajo ciertas condiciones. Natalia tenía que proporcionar toda la información sobre la red de espionaje industrial, revelar todos los contactos y esquemas. Acusada Volkova, se dirigió a ella el juez. Comprende que, aunque coopere con la investigación, se enfrenta a una importante pena de prisión. «Lo entiendo, señoría», respondió ella, «pero no tengo elección. Mi hermano…» se interrumpió. «Mi hermano ya ha hecho un trato similar. Siempre ha sido mejor jugador». Vicky se dio cuenta de que Natalia no se había rendido por remordimiento o culpa. Simplemente, su hermano era más rápido en el juego de la supervivencia. El juicio duró varias horas más. Se escuchó a otros testigos y se presentaron nuevas pruebas. Finalmente, el juez anunció su decisión. Dada la gravedad de los delitos y su voluntad de cooperar, el tribunal condenó a Natalia Volkova a 15 años de prisión con posibilidad de libertad anticipada en 10 años, siempre que cumpliera íntegramente el acuerdo de cooperación. Cuando se anunció el veredicto, Vicky no miraba a Natalia, sino a Connor. Su rostro estaba pálido y tenso. Su propio juicio debía comenzar mañana y sabía que se enfrentaría a un destino similar. Después de la vista, Burns llevó a Vicky a casa. «¿Cómo estás?», le preguntó mientras aparcaba delante de su casa. «No lo sé», respondió ella con sinceridad. «Pensé que sentiría satisfacción o alegría cuando la viera entre rejas, pero lo único que siento es vacío». «Es normal», dijo el detective con suavidad. «Sabe, en 20 años de trabajo he aprendido una cosa. La justicia no siempre trae la felicidad. A veces solo permite seguir adelante». Vicky asintió. «¿Y el dinero? ¿El dinero que Connor gastó en ella?» «La mayor parte se recuperará», respondió Burns. «El FBI ya ha congelado las cuentas de los Volkov, pero llevará tiempo y mucho papeleo». Ella le dio las gracias y salió del coche. De pie en el umbral de su casa,
Vicky pensó en todo lo que había sucedido en los últimos meses, en cómo su vida había dado un vuelco, en cómo había perdido todo aquello en lo que creía, pero había encontrado fuerzas para seguir luchando. Su teléfono vibró en su bolsillo, un mensaje de su abogado. La vista del divorcio empezaba mañana, otra etapa que superar. Pero ahora estaba preparada, lista para dejar atrás el pasado, lista para empezar una nueva vida, sin ilusiones, sin confianza ciega, pero también sin miedo. Y en algún lugar de la cárcel, Natalia Volkova, la antigua Shelby Montgomery, estaba sentada en su celda, escribiendo una larga lista de nombres y direcciones. El primer paso hacia su propia salvación. El juego había terminado, y ahora cada uno tenía lo que se merecía. Vicky abrió la puerta principal y se detuvo en el umbral. El aire olía a primavera. Pronto todo florecería. La naturaleza despertaría de su sueño invernal. Y junto con ella, una mujer que había experimentado la traición, el engaño y la decepción, pero que había encontrado la fuerza para hacerse más fuerte, despertaría a una nueva vida. Tenía muchas cosas que hacer: vender su casa, buscar un nuevo trabajo, posiblemente mudarse a otra ciudad. Pero ya no se trataba de escapar del pasado, sino de avanzar hacia el futuro, su propio futuro, que iba a construir a su manera. Y la historia de Shelby Natalia y su hermano se convirtió en otro juicio destacado de la crónica judicial, otro ejemplo de cómo la codicia y el engaño llevan a la ruina. Pero para Vicky, era una historia sobre cómo a veces hay que perderlo todo para encontrarse a uno mismo. Han pasado 6 meses desde los juicios. Vicky estaba de pie en medio de la casa vacía donde había vivido 15 años de su vida. Mañana era la entrega definitiva de las llaves a los nuevos propietarios, una joven pareja que miraba la casa con los mismos ojos cariñosos que un día tuvieron Connor y ella. Todo estaba empaquetado en cajas, los muebles cubiertos con una película protectora. En el alféizar de la cocina solo quedaba un solitario cactus, la única planta que había decidido llevarse a su nueva casa. Su teléfono vibró. Un mensaje de Burns. ¿Quedamos para tomar un café? Tengo noticias. Respondió que sí, y volvió a mirar la habitación, despidiéndose de cada rincón, de cada recuerdo. Sorprendentemente, el dolor que había sentido antes, al recordar su vida y la de Connor aquí, casi había desaparecido. Lo único que quedaba era una ligera melancolía y una sensación de finalización. La cafetería Blue Moon tenía ahora un nuevo nombre: Sunny Day. Tras la detención de los Volkov, resultó que era uno de sus negocios que se había utilizado para blanquear dinero. Ahora tenía nuevos propietarios, un nuevo interior y un nuevo ambiente. Burns ya estaba esperando en su mesa habitual. Con el paso de los meses, se había convertido en algo más que un detective para Vicky, un amigo, un mentor, una persona que la ayudaba a no derrumbarse en los momentos más difíciles. ¿Cómo van las cosas con la mudanza?, le preguntó cuando ella se sentó frente a él. Casi todo está listo, respondió Vicky. Mañana entrego las llaves. Pasado mañana, el camión recogerá las cosas. Asintió y sacó una carpeta de su maletín. Tengo 2 noticias para ti. La primera es que el FBI ha terminado por fin su investigación sobre las finanzas de los Volkov. Vas a recuperar casi todo el dinero que Connor gastó en Shelby, quiero decir, en Natalia. Vicky cogió los documentos, pero ni siquiera los miró. ¿Y la otra noticia? Burns hizo una pausa. Connor pide una reunión. Quiere hablar contigo antes de ir a la prisión federal. Vicky sintió que el corazón le daba un vuelco. Hacía meses que no veía a su ex marido, salvo en el juzgado, donde había sido condenado a 12 años de prisión por espionaje industrial y fraude financiero. ¿Por qué?, pregunta, tratando de mantener la calma. Dice que quiere disculparse. En persona, no a través de abogados o cartas. Vicky miró por la ventana durante largo rato, observando a los transeúntes.
Cada uno tenía su propia historia, sus alegrías y sus penas. ¿Cuántos de ellos eran como ella, los que habían experimentado la traición, la pérdida, la decepción? Hace un mes habría estado de acuerdo. Me parecía importante escuchar sus explicaciones, sus disculpas, pero ahora me doy cuenta de que no importa. Burns la miró detenidamente. ¿Has cambiado con el paso de los meses? Sí, sonrió débilmente. Y eso es bueno. ¿Sabes de qué me he dado cuenta? De que lo peor de engañar no es el hecho del engaño. Lo peor es la pérdida de ti mismo, cuando te disuelves tanto en otra persona que olvidas quién eres. Tomó un sorbo de café. Pero ahora sé quién soy, y sé lo que quiero de la vida. ¿Y qué quieres tú? Empezar de nuevo, respondió Vicky. Por eso acepté ese trabajo en Boston. Fue su decisión personal mudarse a otra ciudad y empezar una nueva carrera. Le ofrecieron el puesto de jefa de departamento en una gran biblioteca, un trabajo con el que siempre había soñado, pero que había rechazado en aras de la estabilidad con Connor. ¿Y tu blog?, le preguntó Burns. Se ha hecho bastante popular. Vicky asintió. Después de todo lo que había pasado, empezó a escribir, primero para sí misma y luego para otras mujeres que habían sido traicionadas. Su historia, contada honesta y abiertamente, resonó en miles de lectores. Seguiré escribiendo, dice. ¿Sabes cuántas cartas recibo cada día? De mujeres que han pasado por cosas parecidas, que buscan apoyo y comprensión. Eso da sentido a todo lo que pasó. Burns sacó un sobre del bolsillo. Entonces esto le interesará. El editor quiere ofrecerte un contrato para un libro. Vicky cogió el sobre con manos temblorosas. ¿Un libro? ¿Sobre qué? De todo. Sobre la traición, sobre investigaciones, sobre la importancia de ser uno mismo incluso cuando todo el mundo se desmorona. Creen que tu historia puede ayudar a mucha gente. Abrió el sobre y recorrió los documentos con la mirada. Las condiciones eran más que generosas. Me lo pensaré, dijo, guardando los papeles en el bolso. No te lo pienses mucho, sonrió el detective. A veces, las mejores decisiones son las que tomamos con el corazón, no con la mente. Estuvieron sentados en la cafetería durante largo rato, recordando todos los acontecimientos de los últimos meses. Burns dijo que Natalia estaba cooperando activamente con la investigación, delatando a todos sus antiguos cómplices. Su hermano, Volkov, también ha llegado a un acuerdo con la justicia, el típico comportamiento de los espías profesionales a los que solo les importa su propio pellejo. ¿Sabes qué es lo más gracioso?, dijo el detective. Resulta que ni siquiera eran hermanos. Formaba parte de una leyenda que llevaban años utilizando. Vicky sacudió la cabeza. ¡Tantas mentiras! ¿Cómo puede vivir así la gente? Algunas personas simplemente no conocen nada mejor, respondió Burns. Pero tú has sabido ser sincera contigo misma, incluso en los momentos más difíciles. Mientras se despedían, de repente preguntó, ¿de verdad no quieres conocer a Connor? Es tu última oportunidad antes de que vaya a la prisión federal. Vicky se lo pensó un momento. ¿Sabes lo que quiero decirle? Gracias. Gracias por despertarme con su traición. Me hizo darme cuenta de que soy más fuerte de lo que pensaba, que puedo vivir mi propia vida y no ser la sombra de otra persona. Miró su reloj. Tengo que irme. Tengo mucho que hacer antes de mañana. Buena suerte en Boston, le dijo el detective, y manténme informada sobre el libro. Vicky asintió y salió de la cafetería. Era un cálido día de primavera. Caminó hacia su coche sintiéndose extrañamente eufórica. Mañana empezaría una nueva vida. No más mentiras, no más miedo, no más necesidad de cumplir las expectativas de nadie. En casa, volvió a comprobar todas las casillas y les puso pegatinas que decían Boston. Luego sacó el portátil y abrió su blog. Un nuevo post pedía a gritos ser escrito. Queridos lectores, mañana empiezo una nueva vida, una nueva ciudad, un nuevo trabajo, nuevos sueños. Alguien podría decir que a mi edad es demasiado tarde para empezar de nuevo, pero yo sé que nunca es tarde para ser feliz.
Nunca es tarde para encontrarse a uno mismo. El engaño no es el final. Es una oportunidad para empezar de nuevo, pero sin ilusiones, sin miedo a ser uno mismo. Ya no soy la mujer ingenua que era hace 6 meses. Soy más fuerte, más sabia y, lo que es más importante, por fin sé lo que quiero de la vida. Mi historia no es única. Miles de mujeres pasan por experiencias similares cada día, pero cada una de nosotras puede elegir seguir siendo víctima de las circunstancias o convertirnos en dueñas de nuestro propio destino. Yo elegí lo segundo. ¿Y sabes qué? Es la mejor decisión que he tomado nunca. Con amor, Vicky. Pulsó publicar y se acercó a la ventana. El sol ya se estaba poniendo, pintando el cielo en tonos rosas y dorados. Mañana sería un nuevo día y ella lo afrontaría como una nueva persona. Quizá algún día volvería a creer en el amor. Quizá volvería a querer compartir su vida con alguien. Pero ahora sabía lo más importante. La felicidad no consiste en pertenecer a alguien. La felicidad está en pertenecerte a ti mismo. Y en algún lugar de una prisión federal, Connor recibiría su breve nota. Te perdono, no por tu bien, sino por el mío. Adiós. Y ese será el verdadero final de su historia. Una historia de traición que se convirtió en el comienzo de una nueva vida.